responder los chats. Explico alguna reaccioncita y cuando hacemos la parte consulta, alguna que me lea los chats, ya que yo en mi compu, al tener la pantalla, así no veo lo que escriben en el chat. Bien, comenzamos. Ayer vimos formación de óxidos básicos. Pasando esto así rapidito, como para poder avanzar un poquito más. Recuerden que un óxido provenía de la formación entre un oxígeno y un elemento metálico, ¿sí? La forma, el esqueletito de mi óxido quedaba de esta manera. El elemento electropositivo primero, que es el metal, seguido del oxígeno. ¿Está bien? Entonces, cualquier óxido siempre va a presentar esta forma genérica, ¿sí? Metal y oxígeno. Recuerden que el estado de oxidación para el oxígeno con el cual vamos a ir trabajando es el 2 negativo. Y los metales trabajan siempre con positivo. Allí vimos una serie de ejercicios en el cual aprendíamos a formarlo. ¿Está? Esto, bueno, supongo que ustedes lo han ido repasando, pero bueno, rápidamente. Si yo tengo sodio más oxígeno, mi esqueleto se forma con el elemento metálico, que es el sodio, y el oxígeno. ¿De dónde aparecía este 2? Aparecía de hacer ese balance de cargas que nosotros hablábamos ayer, recordando que los compuestos son eléctricamente neutros. Para ello, tenemos que tener presente que el estado de oxidación del sodio es 1 positivo, ¿está? Y el oxígeno dijimos que era 2 negativo, por lo que 2 átomos de sodio neutralizarán la carga de un solo oxígeno. Esto que ustedes ven acá, este sodio 2 oxígeno, es la fórmula del compuesto, ¿está? Como lo que hemos planteado aquí es una reacción química, toda reacción química, recuerden que debe estar perfectamente balanceada. Para ello tenemos que buscar coeficientes numéricos que hagan que esto se cumpla, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, inicialmente yo de este lado tengo 2 oxígenos. ¿Qué es lo que me dice que tengo 2 oxígenos? Este 2 que ustedes ven acá, ¿sí? Pero de este lado tengo solo 1. Entonces, ¿qué debo hacer para tener 2 oxígenos? Bueno, coloco este coeficiente delante de todo el compuesto. No se les vaya a ocurrir ponerlo acá, ¿está? Siempre va delante del compuesto que ya hemos formado. Entonces, este 2 afecta al sodio y afecta también al oxígeno. ¿Cómo hacemos la cuenta? 2 por 1, recuerden que el 1 no se ponía, me da 2, que son los 2 oxígenos que tengo de este lado. Pero, ¿qué pasó? Hizo que mi cantidad de sodio ahora cambiara. Entonces, yo voy teniendo 2 por 2, 4 sodio. Mientras que de este lado tengo solo 1. Es por ello que ahí adelante colocamos ese 4. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bárbaro. Yo entendí todo ya aquí. Esto, chicos, lo paso rapidito porque hicimos la clase ayer. Después cualquier cosa hacemos otras consultas. Así podemos avanzar un poquito más y ustedes tienen material para trabajar durante el fin de semana hasta las clases próximas, ¿sí? Bueno, ahí lo tenemos todo de nuevo. Habíamos hablado de los nombres, ¿está? Habíamos visto qué pasa cuando trabajábamos con un elemento que tuviese más de un estado de oxidación. El caso del hierro. Estos datitos que aparecen acá, 2 más, 3 más, esto surge de observar en la tabla periódica. Ustedes deben ir familiarizándose con la tabla periódica porque la vamos a utilizar mucho y de allí sacamos mucha información que nos resulta útil.
¿Está? Para seguir trabajando más o menos con lo mismo. Me voy a ir a la otra rama. ¿Se acuerdan que ayer yo les había mostrado un cuadrito donde aparecía en forma esquemática todas las especies químicas que íbamos a aprender a hacer, ¿sí? Y arrancábamos con el óxido. Y habíamos dicho que el oxígeno se podía, lo podíamos hacer reaccionar ya sea con un elemento metálico para formar los óxidos básicos, que es la explicación que acabamos de dar, o también con un elemento no metálico para formar los óxidos ácidos, ¿sí? Acuérdense en cuáles eran los elementos no metálicos, los que estaban hacia la derecha de esa escalerita que aparece en la tabla periódica, ¿sí? Ténganlo eso presente en el archivito. Al final sale también una tablita periódica para que ustedes tengan a mano para consultar. Entonces vamos a aprender a formar otra especie química diferente a la anterior, que también cabe mencionarla dentro de los óxidos, solo que estos óxidos se llaman óxidos ácidos. ¿Por qué? Porque tendrán propiedades diferentes a la de los óxidos básicos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en lugar de tener un elemento metálico, como teníamos recién, vamos a trabajar con un no metal. ¿Está? El oxígeno seguimos trabajando con su estado de oxidación 2 negativo, por lo tanto, si yo quiero que mi óxido sea neutro, el estado de oxidación con el cual trabajará el elemento metálico son los positivos. Si ustedes van a su tabla y buscan, por ejemplo, el cloro, que lo encuentran en la columnita 7 de la tabla periódica, justo al ladito de los gases nobles, el elemento 17, van a observar que tienen varios estados de oxidación. Es más, en algunas tablas puede aparecer un +4. Ese táchenlo, no lo vamos a usar nosotros. Acá también es importante que tomemos un criterio y que trabajemos todos con los mismos estados. Así que para ello hay una tablita con los estados de oxidaciones más comunes y con los cuales nosotros nos vamos a manejar. Bien, volviendo al tema. Dijimos que el no metal deberá trabajar con sus estados positivos. ¿Está? Entonces, este -1 por ahora no lo vamos a utilizar. Ya veremos en qué momento se utiliza. ¿Está? Entonces nos quedamos con el 1 positivo, el 3, el 5 y el 7 positivo. ¿Dudas hasta ahí? No, ya aquí nadie pregunta nada, así que usted tranqui. Pará, acá dice, profe, ¿por qué no se usan esos estados de oxidación? Por ejemplo, el cloro +4 y el +6. Esos estados nosotros en la cátedra hemos tomado como criterio. Ustedes van a encontrar que hay varios de ellos que no los utilizamos. Nosotros debemos unificar criterios en la cátedra y más que nada a la hora de dar los nombres de los compuestos. Si bien esos estados existen, por ahí lo que ocurre es que genera compuestos que son muy inestables, entonces rápidamente se transforman en un derivado. Entonces, bueno, nosotros para que ustedes no tengan también problemas a la hora de nombrarlos, es que hemos tomado ese criterio para que no se les haga tanto lío. Después van a encontrar que ocurre eso con otros elementos. Sobre la marcha les vamos a ir diciendo con cuáles estados vamos a estar trabajando, ¿sí? ¿Se aclaró la duda? Sí, acá dice otro chico, ¿por qué? Sí, no, una chica, perdón, Teresa. Profe, aunque sea un metal o un no metal, para formularlo usamos los estados de oxidación positivos. Entonces, sí, porque el oxígeno siempre actúa como negativo, ¿o no? Exacto, sea